Muy buenas, estás viendo Programación Fácil, continuamos con el curso de Python. Hasta ahora hemos visto de manera muy básica y sin entrar en detalle el manejo de excepciones en Python. Este tema vamos a necesitarlo para mejorar el proyecto de bases de datos que se está realizando en el curso, aunque te va a servir para hacer cualquier programa Python a partir de ahora. Empecemos viendo qué son las excepciones de Python y por qué son importantes. Las excepciones de Python son eventos producidos durante la ejecución de un programa. Estos eventos, si se producen y no se manejan, producirán una interrupción en dicho programa, hará que deje de ejecutarse. Por lo tanto, tener un sistema de manejo de estos errores es importante, ya que podemos dar salidas alternativas a los programas y que en caso de fallos actúen de una manera diferente, esquiven el error, lo esquiven o simplemente avisen al usuario de que se ha producido tal error, para que de alguna manera pueda solucionarlo. En Python contamos con una gran cantidad de tipos de excepciones. Veamos brevemente algunas de las más comunes. La excepción nameError es producida cuando se intenta acceder a una variable o una función que no ha sido definida. Para producir una excepción de tipo nameError, basta con llamar a una variable inexistente. Por ejemplo, esto de aquí. Vamos a imprimir la variable inexistente a. Y ahí tenemos el nameError. El nombre a no está definido. La excepción valueError es producida cuando se pasa un valor incorrecto a una función o a un método. Por ejemplo, si intentamos convertir una cadena de texto a entero usando la función int y la cadena no representa un número entero válido, nos va a salir este error. Aquí tienes un ejemplo. Estoy intentando transformar a int este string, que por supuesto no es un número. Y por aquí tenemos ese valueError. Después tenemos la excepción indexError. La excepción indexError se produce cuando intentamos acceder a un índice fuera de rango de una lista, una tupla o un diccionario. Por ejemplo, esto de aquí. Aquí tengo una lista con 3 posiciones, 0, 1, 2. Intento acceder a la posición 10 del índice y me da un indexError. Índice de lista fuera de rango, por supuesto. Está intentando acceder a un elemento que no existe. La excepción typeError se produce cuando intentamos realizar una operación con objetos de tipos incompatibles. Por ejemplo, si intentamos sumar un entero y una cadena de texto. Esto de aquí no tiene el más mínimo sentido. Sí que quizás se podría poner un string de este resultado con texto 10 pegado. Pero bueno, en Python, hacer esto así, tal cual, nos da error. Solo se puede concatenar string a string. Claro, aquí está intentando concatenar este string con un int. Y esto no se puede. La excepción keyError se produce cuando intentamos acceder a una clave que no existe en un diccionario. Es decir, un error por clave inexistente. Ahí tenemos un diccionario con las claves A y B. Intento acceder a la C, que no existe, y me saca este keyError. Directamente me dice que esta clave, la C, no existe. Después tenemos la excepción syntaxError, que seguramente durante vuestro aprendizaje habréis visto en muchas ocasiones. Esta excepción es producida cuando el código contiene errores de sintaxis que impiden que el intérprete lo ejecute. Por ejemplo, si olvidamos poner a un if los 2 puntos. En lugar de hacer esto, si ponemos esto así, me da ese syntaxError. Dice que se esperaban los 2 puntos. ¿Que le ponemos los 2 puntos? Me da un indentation error, que este es otro de los más comunes también. Es por faltas en la indentación. En el caso del if está diciendo este indentation error porque se esperaba un bloque indentado después del if. Esto lo expliqué, que un if o un bucle o cualquier otro elemento que espere un bloque de código con estos puntos, necesita llevarlo, si no da este tipo de error. Si no quieres escribir código, recuerda que tenías el pass para dejarlo de momento vacío. Y aquí me saca otro nameError, como hemos visto antes, porque variable no está definida. Pero si estuviese definida, esto estaría correcto ya. La colocamos por aquí arriba. Ejecutamos y ahora sí no da ningún error. Después tenemos la excepción Zero Division Error. Se produce cuando intentamos hacer una división por 0. Este error es más difícil de ver porque es muy concreto. Pues si hacemos eso mismo, dividir un número por un 0 en Python, nos va a dar este Zero Division Error. División por 0 no admitida.
Después tenemos los error, que se produce cuando ocurre un error al acceder a un archivo o una carpeta en el sistema operativo. En el siguiente ejemplo me sale un error de tipo oserror número 22. En este caso, el argumento es inválido por el asterisco, ya que no es válido para nombre de archivo y se produce este error. Vale, hay más tipos de errores, pero yo creo que ya son suficientes. A medida que vayamos viendo nuevos, los iré explicando en el curso. Pasemos a los bloques try, except y finally de Python. Los bloques try, except y finally de Python nos sirven para realizar ciertas acciones en caso de que ocurran fallos o no. Aquí tienes un ejemplo con el manejo, en concreto con la excepción Zero Division Error, ya que podemos manejar errores en concreto. Y además es una práctica mucho más recomendable que poner except a secas, sin especificar ciertos errores. ¿Por qué? Porque podemos dirigir el programa por diferentes caminos a medida que se produzcan diferentes fallos, ya que no todos los errores necesitan las mismas soluciones. Veamos esta función. Esta función es de división normal y corriente, espera un dividendo y un divisor, es decir, dos números. Primero encontramos el bloque try. El programa, con los dos valores introducidos aquí pasados como argumentos, intentará realizar una división. Y esta división la intentará, si sale bien, redondear con 2 dígitos decimales. Finalmente, imprime el resultado. Pero ¿qué pasa si nos da un error por intentar dividir un número por 0? En ese caso, saldría la excepción Zero Division Error. Pues es aquí donde descartaríamos esto de aquí porque no puede hacer la división debido a este error y pasaríamos al código de este except. En este caso, me avisaría de que no se puede dividir por 0. Y aquí el usuario ya sabe que no se puede dividir por 0, que tiene que poner cualquier otro valor. Sea el resultado que sea, tanto si se ejecuta el try como el except, el código del finally se va a ejecutar siempre después. Y en este caso dirá que la operación de división ha finalizado. Se haya hecho la división y se haya mostrado el resultado o no, o se haya mostrado esto, da igual. Esto se va a ejecutar siempre. Entonces, si intentamos dividir 10 entre 3, debería salir el resultado del try. Ahí lo tenemos, 3,33, con su redondeo. Y finalmente ejecuta el bloque finally. La operación de división ha finalizado. Si intentamos dividir entre 0, entramos en el bloque except, gracias a Zero Division Error, y me dirá que no se puede dividir por 0. Pero también saca el código del bloque finally, que en este caso es un simple string, pero podría ser otro código. Para que aprecies bien la diferencia entre poner except a secas y poner la excepción en concreto, pues veamos esto. Lo voy a borrar, ejecutamos y aquí funciona bien. Sale una excepción y me dice que no se puede dividir por 0, lo que esperábamos. Pero ¿qué pasa si el error es otro diferente? Que le paso, por ejemplo, aquí un string, un valor que no es correcto, con una letra. En este caso produce un error diferente. No está produciendo un Zero Division Error. Pero sin embargo sigue mostrando ese código erróneo de no se puede dividir por 0. Yo no le estoy pasando un 0. Pues es por esto que podemos poner varios bloques except para manejar diferentes excepciones de manera diferente. Y esto es lo más recomendable. Cuando estés practicando, bueno, muchas veces podrás dejar except a secas, pues para ir probando errores. Que tampoco te preocupe ahora en exceso poner absolutamente todos los except. Ya llegará el momento de que tengas que hacer cosas así. Si quitamos el except, veremos el tipo de error que realmente está devolviendo. Me da un type error. Y esto es porque el operando, no está soportado en este caso para la división. Pues aquí lo que podríamos poner sería dejar este Zero Division Error, pondríamos aquí otro bloque except y pondríamos type error. En este caso diríamos, por ejemplo, valor no aceptado. Y si dividimos por 0, vamos a probarlo primero, me sacará el no se puede dividir por 0, y en cambio, si le pongo una letra o cualquier otro valor erróneo, que hago un type error,
me dice valor no aceptado. ¿Ves? Podemos sacar diferentes soluciones para los programas. Así manejamos mucho mejor todo lo que ocurre. Pasemos a ver una curiosidad. ¿Sabías que se pueden utilizar valores booleanos como un 1, que representaría true, y un 0 como false? Mira, vamos a intentar hacer esta división con valores booleanos. Por ejemplo, si quiero dividir 10 entre 1, le voy a poner true. Y este valor booleano true se representará, en este caso, en la división, como un valor 1, un integer. 10 dividido entre 1, por supuesto, da 10. Pero como puedes ver, lo está haciendo correctamente. Y si pasamos el false, nos va a dar error porque no se puede dividir por 0, que eso es lo que va a dar este false. Bueno, dejamos el capítulo aquí, espero que te haya parecido interesante. Lo dicho, esto lo vamos a utilizar en el proyecto para ir mejorándolo, ya que a medida que vayamos probando cosas, necesitaremos cada vez más manejar más excepciones. Y no solo en el proyecto que te estoy enseñando, esto te sirve para hacer cualquier programa de Python, ya que siempre vas a tener que manejar las excepciones. No querrás realizar un software completo y que por algún fallo tonto, de pulsar un botón en un momento inesperado, o de poner un valor raro en un entry o cualquier otra cosa, que el programa crashee, se rompa su ejecución totalmente y no funcione. Simplemente por no añadir estos bloques de manejo de excepciones. Seguimos muy pronto con el proyecto. Dejadme en los comentarios qué os está pareciendo hasta ahora, si estáis teniendo muchas dificultades para seguir este proyecto, y así podré, si hace falta, dedicaros algunos vídeos extra explicando con más profundidad ciertos temas que necesiten refuerzo. Espero que tengáis un bonito día. ¡Hasta la próxima!